Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Francisco José de Calda, con ustedes, Dairo Carrillo y Diana Marcela Santos. en este video vamos a presentarles la solución propuesta para el segundo taller de electrónica industrial. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es nuestra planta y finalmente pasaremos a los circuitos implementados. Esta es la carta de eventos. La carta de eventos hace referencia a una planta procesadora de material rocoso. La etapa de producción de esta planta se divide en 7 fases, entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. La primera fase es accionada por un pulsador P. En esta tenemos que el material rocoso es extraído desde la cantera hasta una trituradora a través de una banda transportadora. Luego tenemos la fase 2. En la fase 2 contamos con una trituradora, la cual es accionada por PSP1. Entonces, al oprimir este pulsador se activa un motor en sentido horario, configuración Y durante 20 segundos. Pasado este tiempo, tenemos que el motor pasa automáticamente a configuración delta. La trituradora cuenta con un sensor de temperatura, el cual nos avisa cuando esta ha excedido el límite de seguridad permitido en la máquina, es decir, el límite de operación, y detiene la trituradora en ese momento. Con esto inicia la fase 3. La fase 3 tiene un tiempo de espera a que la temperatura de la trituradora disminuya por acción del ambiente. Cuando esto pasa, se activa un sensor de temperatura PST, el cual nos dice que podemos volver a operar. Cuando esto ocurre, el motor arranca de nuevo durante 20 segundos en configuración Y, pero a diferencia de la fase anterior, lo hace en sentido antihorario. Esto es para destrabar la máquina. Bueno, pasado este tiempo, el motor pasa automáticamente a configuración delta, hasta que de nuevo, al igual que en la fase anterior, se activa un sensor de temperatura, el cual nos dice que la zona de trabajo no es la más adecuada y detiene la máquina en ese momento. Luego de esto, tenemos de nuevo un sensor de temperatura que nos dice que ya la máquina es finalizada la fase 3. Iniciamos en la fase 4 con un tiempo de espera al igual que en la fase anterior, hasta que el sensor de temperatura nos dice que la zona de trabajo ya es adecuada. En este punto arranca de nuevo el motor en configuración Y, sentido horario, durante 20 segundos. Pasado este tiempo, la polarización pasa a una configuración delta durante 30 minutos. Ya obviamos lo que es el sensor. En la fase número 5 iniciamos con un tiempo de espera de 30 minutos. Pasado este tiempo, se abren las compuertas de la trituradora y dejan caer el material durante 20 minutos. En la fase número 6 tenemos el molino 1. En este el objetivo es darle una consistencia especial al material obtenido de la trituradora. Entonces, el molino 1 inicia con una polarización Y, sentido horario, durante 10 segundos. Pasado este tiempo, el motor del molino 1 pasa a una configuración delta, igual en sentido horario, hasta que un sensor de consistencia nos dice que es adecuado. En este punto, parte del material se dirige a un lugar de almacenamiento, mientras que la otra espera a ser transportada al molino 2. Bueno, en este punto tenemos un receso de 20 minutos en la producción de la planta. En la fase número 7 encontramos el molino 2. Dadas las limitantes técnicas o de fabricación que tiene ese molino, es necesario pasar el material del molino 1 al molino 2 pequeños paquetitos, es decir, se abren las compuertas del molino 1, dejan caer el material al molino 2 acá en esta sección. Luego tenemos un sensor de PSP2 que nos dice que ya tenemos 20 toneladas en el molino 2, es decir, que está full carga. En este momento arranca a funcionar el molino 2 en sentido horario en configuración delta, hasta obtener la consistencia deseada en el material. Esto lo tenemos acá en esta etapa, en esta línea punteada. Pasado esto, se vuelve a repetir el proceso, se abren las compuertas del molino 1, dejan caer el material, hasta que PSP2 nos dice que ya tenemos un máximo de 20 toneladas. En este punto inicia de nuevo la operación del molino 2, sentido horario, conexión delta, hasta que tenemos la consistencia deseada y el ciclo se vuelve a repetir. Finalizado esto, tenemos una selección de modo de operación, es decir, la planta cuenta con un sistema de mantenimiento preventivo para evitar la fatiga excesiva de la maquinaria. Entonces, tenemos un modo de operación, que es el que acabamos de explicar, y tenemos un modo de limpieza. Bien, en el modo de limpieza, el diagrama de eventos propuesto para el diseño de este taller es el que se muestra en la parte inferior de la pantalla, el cual inicia con la activación del pulsador L. En esta fase arrancan simultáneamente y los motores que están con conexiones diferentes, es decir, conexión Y delta o conexión horario antihorario, deben distribuirse el tiempo de la fase dependiendo de la conexión que cada uno requiera. El tiempo total de esta fase es de 16 minutos. Al finalizar, el operario está en la capacidad de seleccionar nuevamente un modo de limpieza o un modo de producción. Para la implementación del circuito lógico es necesario dividir su diseño en 3 etapas. Entonces tenemos el circuito de potencia, que es donde especificamos todo lo referente a polarización, demás configuraciones que tienen los motores. Tenemos el circuito de control, que es donde se implementa el circuito booleano, la lógica booleana, para la activación secuencial de cada uno de los motores. Finalmente tenemos el HMI, que es la única interacción que va a tener el usuario final con la etapa de producción. Empecemos en Automation Studio.
En el sistema de potencia de los motores podemos observar las líneas de polarización para los motores trifásicos y monofásicos, la línea 1, 2 y 3, y en la parte inferior la línea de tierra. También el sistema cuenta con los sistemas de protección, tanto fusibles como relés de sobrecarga. El primer motor que encontramos es el motor de la cinta transportadora, que únicamente cuenta con configuración delta. Aquí podemos observar los interruptores que serán accionados por el sistema de control. El segundo motor es el motor de la trituradora, que tiene 4 configuraciones: para sentido horario, para sentido antihorario, y cada uno de estos para configuración delta y configuración estrecha. El siguiente motor es un motor monofásico, que es el motor correspondiente a la compuerta 1, la que abre puerta 1, que abre la trituradora para dejar paso al molino a continuación. Este tiene 2 configuraciones, en sentido Y y en sentido delta. El motor a continuación corresponde al molino 1, que tiene 2 tipos de configuración: la conexión Y y la conexión delta. Este motor solamente funciona en sentido horario. El motor que sigue a continuación es el motor de la compuerta 2, que permite el paso del molino 1 al molino 2 y es un motor monofásico. El motor que sigue es el motor del molino 2, que solamente tiene una conexión delta para sentido horario. Cabe señalar que para la implementación de este esquema en Automation Studio es necesario colocar 2 motores de 3 bornes. Esto dado que las librerías que tiene este simulador no cuenta con un motor trifásico de 6 bornes. Entonces, a continuación pasamos ya con el diagrama de control. Bien, aquí vemos el sistema de control implementado para el correcto funcionamiento de la planta. El primer bloque que vamos a visualizar es el control lógico necesario para que el operario pueda seleccionar el modo de operación, producción o limpieza. Los cuadros rojos también son necesarios para controlar cada una de las fases del sistema de producción. Aquí se implementan el circuito lógico que va a activar cada uno de los motores de acuerdo a la conexión que sea requerida. El bloque a continuación que vamos a ver es el de la fase de limpieza. Aquí podemos ver el ciclo de control para que los motores sean activados simultáneamente para que el mantenimiento sea realizado por los operarios. Cabe resaltar que al finalizar cada una de las etapas de producción y limpieza, el sistema debe reiniciarse. Por lo tanto, el sistema de control lógico que permite el reinicio del proceso para que el operario pueda seleccionar el modo de operación se encuentra en los cuadros amarillos, como lo podemos ver. A continuación vamos a ver el sistema lógico utilizado para que cada una de las cargas funcione de manera adecuada. Entonces esta es la parte lógica que permite que las conexiones de los motores se den tanto en sentido horario como antihorario, y las conexiones Y y delta cuando así lo requiera. Una de las fases fundamentales en la planta es el de parada y rearme. Es muy probable que alguna emergencia ocurra y el operario debe estar en la capacidad de pausar el sistema de tal forma que se pueda solucionar el conflicto ocasionado. Y luego cabe mencionar que el sistema diferencia entre el de parada auxiliar. El de parada en proceso reinicia, y el de parada auxiliar va a hacer la pausa y reiniciar desde la fase en la que se encuentra. El sistema en qué fases mostrar de producción, activar testigos. El operario puede saber en qué fase de producción se encuentra. Y el último bloque que nos falta analizar es el del contador, el cual muestra para que el operario sepa en qué parte del bucle de la fase 7 se encuentra la planta operando. Finalmente encontramos el tablero de control o HMI. En esta sección tenemos el botón de arranque, la llave de arranque. Entonces el operario debe estar en la capacidad de decidir si inicia a modo de producción o a modo de limpieza. Acá podemos observar los testigos asociados a cada modo. Dependiendo del modo de operación que el trabajador, el operario decida, tenemos aquí en esta sección 2 pulsadores. Es decir, una vez hemos iniciado acá, tenemos que confirmar el proceso que vamos a realizar. Adicional a esto tenemos una parada de emergencia. Básicamente es un reset a todo el sistema. Adicional a esto tenemos la parada real, como mi compañera ha mencionado hace un momento, esta hace referencia a una pausa que se tiene en el proceso. Como vimos, es diferente a la parada de reinicio. A continuación tenemos en este bloque un testigo por cada sensor que hay a lo largo de la planta de producción. Al lado tenemos el contador, el cual hace referencia al bucle de la fase 7. Continuamos acá con una de las partes quizá más importantes del tablero, y es el modo de operación de cada uno de los motores. Entonces acá tenemos el motor de la banda transformadora
transformadora, sabemos que ese se conecta en delta, triángulo, y su respectivo testigo de activación. El motor de la trituradora, entonces tenemos si está activado en sentido delta, Y, en sentido horario o en sentido horario. Cada una de estas fases cuenta con su respectivo testigo. A continuación, el motor que activa la compuerta de la trituradora, el motor del molino 1, delta o Y, pues como mencionamos hace un momento, no tiene delta o Y, dado que es un motor monofásico, al igual es el motor de la compuerta del molino 1. Y finalmente tenemos el motor del molino 2, configuración delta siempre, y su respectivo testigo de activación. Tenemos un testigo por cada etapa del proceso. Entonces, para la fase 1, fase 2, 3, 4, 5, 6 y 7 descritas en la carta de evento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, vamos a hacer una pequeña simulación del proceso de producción. Vamos a iniciar la etapa de simulación. Entonces, como mencioné hace un momento, debemos seleccionar el modo de operación. Entonces vamos a iniciar el modo de producción. Como vemos, se activa el testigo. Vamos a dar una confirmación de inicio. Se activa el testigo correspondiente y acá vemos que nos encontramos en la etapa 1, en la fase 1 correspondiente a la banda transportadora. Luego vamos a ver que se va a activar el primer sensor, el sensor de peso, ubicado en la trituradora, el cual nos da el inicio de operación. Vale la pena mencionar que en este caso Automation Studio no cuenta con sensores en sus librerías para ser implementados. Es por esto que se hace el uso de pulsadores que simulan los sensores, la activación de cada sensor. Entonces acá vemos que se ha activado el segundo testigo, fase número 2, segundo testigo. En ese momento nos encontramos en la trituradora, vemos que en los motores inicialmente estaban Y, hizo el trance a delta y en sentido horario. Cuando avanzamos en la siguiente etapa del proceso, vemos que cambia a la fase 3 y se detiene el proceso completamente, a esperar a que la temperatura disminuya de la trituradora y volvemos a empezar. Cuando el sensor de temperatura indica que ya estamos en el rango de temperatura indicado, vimos que inició en Y, hace el trance a delta y nos ubicamos en la fase 3, sentido antihorario del motor de la trituradora. Avanzando en el sistema, vemos que pasamos a la etapa 4, la cual inicia con una espera, como vemos en el diagrama de eventos. Activamos de nuevo el sensor, vemos que se activa de nuevo el motor, configuración Y, hace el cambio a delta y se mantiene en ese momento durante 30 minutos. Nos encontramos en la fase 4, tal como podemos ver. Pasado este tiempo, pasamos a la fase 5, producción. Tenemos un tiempo de espera de 20 minutos, que es cuando tenemos abierta la compuerta. Luego se activa el motor de la compuerta. Pasamos a la fase 6. Luego se activa el motor del molino 1, configuración Y, pasa a delta. Se activa el sensor de consistencia. Entramos a un receso. Luego se va a activar el motor 2 correspondiente a la compuerta del molino 1, pasando el material así al molino 2. Luego nos ubicamos en la fase número 7. En este punto se activa el motor del molino 2, sus respectivos testigos, configuración delta, y este es el primer ciclo del bucle que hemos armado. Luego, pasado este tiempo, continuamos en la fase 7, tenemos 10 minutos de espera, pasamos al segundo ciclo, como podemos visualizar en el contador, se activa el motor de la compuerta del molino 1, pasando material hacia el molino 2. Luego, una vez hemos pasado el material al molino 2, este entra en operación, tenemos el sensor de consistencia, entramos a un receso de 10 minutos y continuamos y se vuelve a abrir la compuerta del molino 1, pasando material al motor 2. Tenemos el sensor de consistencia, se activa, nos encontramos todavía en la fase 7, va avanzando el contador y finalmente completaremos todo el ciclo. Vamos a adelantar acá un poco acá vemos que continúa
Estamos en el ciclo 6. Se activa el motor de nuevo, el molino 1. Estamos en un tiempo de espera. Y finalmente vamos a llegar al punto donde debemos decidir de nuevo qué tipo de operación vamos a tomar. Si vamos a ir a limpieza o a producción. Vemos que se ha activado el testigo del fin de etapa de producción, fin del proceso. Y ahora sí vamos a tener la opción de escoger de nuevo. En este caso vamos a continuar con el modo de producción, dado que en uno de los requerimientos que teníamos en el taller era que se debían cumplir 2 ciclos de proceso de producción. Una vez iniciemos el proceso de producción, vamos a ver que se va a apagar el testigo de fin de proceso y vamos a dar el de inicio. Perfecto, tal como vimos en ese momento. Luego acá vamos a repetir el proceso. En este caso vamos a probar la parada del rearme. Entonces avancemos un poco a la trituradora. Pasa Y, sentido horario. Pasa delta, sentido horario. Y vamos a dar una parada. En esta parada vemos que se activa el testigo correspondiente al rearme. Es decir, el sistema queda esperando o queda a la espera de que se haga el rearme. Vemos que el proceso se detuvo en la fase 2. Vamos a rearmar en este momento el circuito. El sistema continúa en la fase 2. Inicia en Y, pasa delta, sentido horario. Vale la pena mencionar que el testigo correspondiente a la parada se encuentra siempre activado. Al momento de accionarse, este testigo se apaga, es decir, tiene una lógica invertida. Bueno, acá repetimos el proceso. Vamos a acelerar un poco el video en esta sección para llegar rápidamente a lo que es el mantenimiento. Acá estamos de vuelta con la simulación. Vamos en ese momento en el contador número 6. Vamos a dar una parada de emergencia y vamos a ver cómo el testigo correspondiente se va a activar. Acá vemos que se reinició completamente el sistema. Se activó el LED correspondiente al reset. Ahora vamos a entrar directamente al modo de limpieza. Vemos cómo se va a activar el testigo correspondiente. Vamos a activarlo, la confirmación. Perfecto. Entonces vemos cómo se activan los diferentes motores de la planta en sus diferentes configuraciones y sentidos de horario. Este proceso está escrito a mayor detalle en el informe correspondiente a este taller. Para mayor información, pues nos pueden escribir.